Vi estos panecillos y me dije a mí misma, tengo que probarlos. Con ese relleno de chocolate, un toque de leche condensada y esa apariencia tan linda como de florecitas que parecería muy difícil de conseguir. Pero la verdad es que es todo lo contrario. Y bueno, además que como se ven como florecitas, son perfectos para regalar a quien tú quieras. ¿Qué te parece si me acompañas a ver la receta? Para empezar, preparemos el prefermento. Para ello, añadimos 5 gramos de levadura seca de panadería en un recipiente alto. Ahora, aquí tengo 350 gramos de harina de fuerza o panadería que puedes sustituir por harina de todo uso sin ningún problema. De ahí vamos a tomar unas 2 a 3 cucharadas como te muestro en el video y vamos a ir agregando encima de nuestra levadura seca. Posteriormente, de 35 gramos de azúcar que usaremos para el pan, añadiremos una cucharada para el prefermento. Lo demás lo vamos a agregar más adelante. Lo mismo con la leche de 100 mililitros, voy a vaciar un poquito más de la mitad. Y por cierto, que la leche debe estar tibia. Y también te recuerdo que te dejaré como siempre los ingredientes en la cajita de información y al final del video. Pero bueno, mezclemos a incorporar todo muy bien. Y después dejemos reposar a que el prefermento doble o triplique en volumen. Unos 10 a 15 minutos será suficiente. Pasado este tiempo, continuemos preparando la masa. Para ello, mezclemos el resto de la harina con 6 gramos de sal. Y ya que hemos terminado, hacemos un huequito en el centro de la harina, en donde vamos a ir agregando todos nuestros ingredientes líquidos. Comencemos con el prefermento que ya triplicó en volumen, tiene mucha espuma y sí está algo espeso por la cantidad de leche que yo le puse, pero pues no pasa nada, aunque si quieres que quede un poquitito más líquido solo usa menos harina o agrega un poco más de leche. Ok, sigamos añadiendo un huevo y una yema. Mezclaremos un poco antes de agregar solo para incorporar mejor con los demás ingredientes. Para dar más sabor yo usaré una cucharadita de azúcar vainillada que puedes sustituir por ralladura de naranja o semillas de vainilla. La esencia de vainilla la verdad es que no te la recomiendo mucho. Ahora añadiremos el resto del azúcar, seguida por 70 gramos de leche condensada que además de que aporta sabor, da suavidad al pan. A mí la verdad es que me encanta y no he hecho muchos panes con leche condensada. Por ello decidí probar con esta receta. Pero bueno, lo que sigue es mezclar e integrar todos los ingredientes líquidos muy bien. Y después con una palita vamos a ir incorporando la harina y el resto de la leche poco a poco para no pasarnos. La razón por la cual vamos agregando la leche de a poquito es porque no todas las harinas son iguales. Algunas absorben más líquido que otras. Por ello es importante terminar de formar la masa con nuestras manos para así sentirla. Tu masa debe sentirse un poquitito húmeda, pero no tanto. Tampoco es que deba estar seca. Si con la cantidad de líquidos que yo te comento aún sientes que tu masa está muy seca, solo pon un poco más de leche. Pero bueno, yo aquí ya siento muy bien la masa. Aún está ligeramente durita porque aún nos falta añadir las grasas. No te preocupes que en cuanto se las pongamos, entonces revisamos y le ponemos un poquitito más de leche de ser necesario. Así que nada, solo voy a amasar por unos 3 a 5 minutos o hasta que la masa ya no se vea tan rugosa. Cuando eso suceda, la aplastaré ligeramente e iré agregando 85 gramos de mantequilla sin sal que debe estar a temperatura ambiente y que corté en cubitos. Puedes usar mitad mantequilla y mitad aceite si gustas, pero yo esta vez decidí utilizar solamente mantequilla y la vamos a ir añadiendo por partes. Comenzaremos con unos 30 a 40 gramos y una vez incorporada, añadiremos de 30 a 40 gramos más y así hasta que terminemos con toda la mantequilla. Al ir poniendo la mantequilla vas a notar cómo la masa se va ablandando. Si al incorporar toda aún tu masa se siente bastante durita, entonces como te comenté hace un momento le pones un poquitito más de leche. Para mí así está perfecta, así que voy a continuar amasando, empujando y envolviendo la masa por unos 15 a 20 minutos o hasta que la masa se vea suave y elástica. Cuando eso pase formaré una bolita, iré por un recipiente grande al cual le untaré un poco de aceite para que la masa no se pegue.
La colocaré dentro y también le voy a poner un poquito de aceite para que no se seque. Pues lo que sigue es dejarla reposar a que doble su tamaño. Para ello vamos a cubrir con un trapo ligeramente húmedo o con papel film, lo que tengas en casa, y esperamos. A 27 grados centígrados mi masa dobló su tamaño en 1 hora. Para asegurarte que ya está perfecta, puedes tocar ligeramente la superficie con la yema de tus dedos. Si la marca regresa lentamente, quiere decir que ya está lista. Así que retiramos, colocamos en una superficie limpia y seca y la doblamos ligeramente para que así podamos remover las burbujas de aire que se han formado. Posteriormente vamos a cubrir otra vez con un trapito ligeramente húmedo y vamos a dejar reposar solamente por unos 10 a 15 minutos. Esto es porque tenemos que estirar la masa. Si intentamos hacerlo inmediatamente después de que hayamos removido las burbujas de aire, te costará mucho trabajo, te vas a poner a pelear con el gluten y no queremos eso. En fin, yo la dejé solamente 10 minutos, así que bueno, voy a voltear la masa para que la parte seca toque la mesa. También le puedes poner un poquitito de harina si es necesario a la mesa. Y ahora voy a comenzar a estirar, a formar un círculo de aproximadamente unos 5 milímetros de espesor. Mientras hago esto, me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu pan dulce favorito? Ese que no falta para acompañar tu café. Ahora, si decides probar estos bollitos con condensada y te gusta el resultado, te invito a que te suscribas al canal, pues ya tenemos muchas otras recetas que pueden ayudarte. Dicho esto, continuemos. Vamos a ir cortando círculos en la masa. Círculos de unos 7 a 8 centímetros de diámetro, aunque puedes hacerlos un poco más grandes si lo deseas. Para mí, con este tamaño las florecitas se ven muy bonitas, y si no tienes un cortador circular no te preocupes, que en su lugar puedes usar un vaso de ese mismo tamaño. Retiremos el exceso de masa y con eso formemos una bolita. La podemos amasar ligeramente, cubrir y vamos a dejarla reposar por unos 10 minutos más para que después podamos estirar nuevamente y formemos más círculos. Ahora tomemos uno de los círculos que ya cortamos y estiremos un poco más con nuestras manos a que quede de aproximadamente unos 2 milímetros de espesor. Posteriormente hacemos 4 cortes, uno por cada lado, dejando un espacio por el centro para el relleno, tal como te muestro en el video. Rellenamos con chispas o trocitos de chocolate para derretir. Levantamos uno de los lados, cubrimos el chocolate y presionamos las puntas. Levantamos el siguiente, cubrimos, presionamos las puntas y seguimos así con los otros 2 lados de la masa. Como puedes ver en el video, es muy sencillo. Al final debe de quedarte en forma de un botón de una rosa y trata siempre de poner las puntas abajo y sellarlas muy bien. Repetimos exactamente el mismo procedimiento con los demás círculos que tenemos hasta terminar. Y sí, puedes poner un poquito más de trocitos de chocolate en el centro, como te estoy mostrando en este momento. Y hablando del chocolate, yo necesité 120 gramos y utilicé chocolate con leche, pero también puedes usar del semi amargo, el que a ti te guste más. Y en cuanto vamos haciendo una rosa, la vamos a ir colocando en un molde. Yo usé uno circular de 23 centímetros de diámetro que forré con papel de hornear, pero si no también lo puedes solamente engrasar y enharinar ligeramente. También puedes utilizar un molde cuadrado o, por qué no, se me ocurre colocarlos en moldes individuales rectangulares para venta. Ok, ya listos, cubrimos con un trapo ligeramente húmedo y dejamos reposar a que doblen su tamaño. Unos 15 minutos antes de que terminen de doblar su tamaño, enciende tu horno a 180 grados centígrados. En mi caso, después de 30 minutos se ven perfectos, por lo que ya los voy a barnizar con una mezcla de un huevo, una cucharadita de leche, una pizca de sal y una pizca de azúcar. Esto va a ayudar a que doren bonito. Y si por alguna razón no quieres barnizarlos con huevo, usa solo leche o yogur. Nada más ten en cuenta que no dorarán tanto. Pero bueno, ahora sí vamos a llevarlos al horno, que ya debe estar a 180 grados centígrados. Los vamos a hornear de 25 a 30 minutos o hasta verlos doraditos y tu cocina se inunde de su delicioso aroma.
Los míos estuvieron listos en 30 minutos. Al sacarlos del horno, inmediatamente voy a retirarlos del molde, les voy a quitar el papel de hornear y voy a colocarlos en una rejilla para dejarlos enfriar completamente. ¿A poco no? Ya se ven muy bonitos y desprenden un aroma tan rico que dan ganas de probarlos, pero hay que esperar. Una vez fríos, preparemos una cobertura. Yo usaré 50 gramos de queso crema que está a temperatura ambiente. Como puedes ver, batí a cremar para después ir añadiéndole de 80 a 100 gramos de leche condensada, pero ve agregándola de a poquito hasta obtener el sabor y consistencia que más te guste. Para mí así ya está muy bien. Ahora que también puedes cubrirlos con un glaseo simple, mezclando solamente azúcar glass con leche, puedes también utilizar ganaches de chocolate o solo leche condensada, lo que a ti más te guste. Y así de fácil fue preparar estos bollitos o rosas rellenas de chocolate. El regalo perfecto para compartir con la familia y amigos. ¿Y sabes qué es lo que más me gusta? Es que por la forma que tienen puedes colocarlos en diferentes moldes, como te comenté hace un momento, en moldes individuales para ventas con diferentes coberturas, pienso que estarían perfectos. Es un pan con una forma muy original, pero sobre todo delicioso. Y bueno, pues espero que te haya gustado y sobre todo que te ayude mucho esta receta. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su valioso apoyo. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.